ya les comentó el maestro Juan de Dios, estuve trabajando y enfocándome en el área de desarrollo organizacional. Por esa misma situación es que el título es La esencia organizacional bajo la lupa matemática, un viaje a través del análisis de datos. Usualmente nosotros dentro del área de matemáticas o dentro de la licenciatura, algunas veces el campo se nos puede cerrar precisamente a las matemáticas puras o no vemos tanto el área aplicada. O bueno, ese fue mi caso en particular. Yo estuve trabajando dentro del área de recursos humanos, específicamente en el área de desarrollo organizacional, y esa área no la tienen todas las empresas. Sin embargo, en las empresas más grandes pues se maneja. Vamos a enfocar esta plática a lo que es el análisis de datos. En primera instancia, ¿cómo es que el desempeño laboral se optimiza? ¿Qué es el análisis de datos? La metodología, así como el enfoque del análisis de datos, la topología de la organización, base para el análisis estructurado. En este sentido estamos hablando más que nada de la estructura organizacional de la empresa o del lugar donde estuve laborando. Posteriormente, vamos a estar hablando de la dimensión organizacional. En este sentido, se hace enfoque en cuanto a la muestra y el universo que se está contemplando. El modelo dimensional del desempeño, competencias como variables observables. Es precisamente describir cómo o de qué se trata este modelo de competencias en el cual se estuvo enfocando para hacer ciertas observaciones. El mapeo funcional de escalas ordinales, cuantificación de los comportamientos, cómo pasamos de variables cualitativas a variables cuantitativas, las matrices de los datos que se estuvieron manejando. Posteriormente vamos a estar hablando cómo es que la evaluación de desempeño pasó de ser manual a ser automática. Después, sobre la medición cuantitativa y análisis estadístico de las competencias. Ahora pasamos de esas variables cualitativas a resultados cuantitativos. Los desafíos a los cuales nos enfrentamos y conclusiones. Entonces, primero vamos a dar el enfoque de lo que fue el problema, que, bueno, se trataba de optimizar el desempeño. Siempre en las empresas, en cualquier empresa o cualquier organización, se busca optimizar, hacer más con menos, en todo tipo de recursos. No iba a ser la excepción el capital humano, en este caso, pues el desempeño laboral. Entonces, las empresas quieren siempre que el personal sea eficiente y eficaz. Pero ¿cómo se logra esto? Para empezar, las personas deben de estar alineadas tanto en valores, percepciones, actitudes y habilidades con lo que está trabajando la empresa o con la dinámica de la organización. ¿Por qué? Por ejemplo, en el área en el que yo estaba trabajando o en el ambiente que yo estaba trabajando, usualmente se tomaban decisiones cambiantes, siempre se estaban cambiando. En un momento tenían un jefe, en otro momento tenían otro jefe, y además se trabajaban con personas de diferentes países, había de China, de India, de Alemania, de diferentes partes del mundo, todos con cierta cultura y cierta ideología de cómo se deben de hacer las cosas. Y por otra parte, pues la normativa que se tiene en México. Bajo esa situación no es lo mismo que trabajar en una empresa mexicana que tiene pues todo, digamos, más estandarizado. Bajo esa situación se pretende o se pretendía contratar personas que fueran o tuvieran la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones, adaptabilidad situacional, o que fueran resilientes. Entonces, ¿cómo saber si esas personas efectivamente lo son o si lo pueden desarrollar? Bueno, en base a eso se toma como punto de partida un modelo de competencias. Cabe resaltar que este modelo de competencias no fue al azar. Se contrató una empresa externa, la cual hizo un análisis previo
de cuál era la situación organizacional de la empresa. Ok, ahora, ¿para qué nos sirve el modelo de competencias? Bueno, nos ayuda a la evaluación de desempeño, a conocer las habilidades blandas, los perfiles de puesto, porque además cada puesto tiene una descripción, entonces hay que ir apegándose a esa descripción. A partir de la evaluación de desempeño, nosotros vamos a obtener datos y esos datos son los que vamos a analizar. El análisis de estos datos nos va a permitir a nosotros crear planes de desarrollo personalizados y además enfocarnos en la salud organizacional y tener mejores programas de capacitación, que básicamente era una de las funciones del departamento. Ahora, para poder entender toda esta situación, primero hay que enfocarnos en qué es el análisis de datos, que no es más que nada que examinar conjuntos de datos, extraer conclusiones, observar patrones y a partir de esto la toma de decisiones. En cualquier organización la toma de decisiones es muy importante. Es crucial para seguir con los proyectos y determinar el futuro de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre la metodología del análisis de datos. Primero, es importante la recolección de datos, ya sea de fuentes externas, confiables o ya sea de manera directa a través de encuestas, que fue este caso. La limpieza de datos, no siempre todos los datos que obtengamos nos van a servir. Por ejemplo, en mi caso, había una base de datos previa que se llamaba Headcount. Ahí pues aparecía el ID del empleado, aparecía el jefe del empleado y aparecía la fecha de contratación, por mencionar algunos casos. A mí, para mi estudio, la fecha de contratación es irrelevante, entonces es importante sacar esas cuestiones que hacen ruido, porque al momento de nosotros generar un modelo matemático o un modelo de regresión, pues no va a predecir con exactitud lo que yo quiero que vaya a predecir y va a hacer ruido. Puede alterar los resultados. Después, pues es la transformación de los datos. Como les comentaba, pasamos de variables cualitativas a variables cuantitativas. La exploración y visualización. Aquí más que nada es pues ir viendo cuál va a ser el comportamiento de estos datos a través de estadística descriptiva, como calcular media, desviación estándar, etcétera. Luego seguimos con el modelado y análisis estadístico. En este punto estamos hablando de estadística inferencial, que ya se encarga de crear modelos de regresión o modelos matemáticos a partir de las variables de interés, pero obviamente con el rigor que se requiere matemáticamente hablando, y en cuanto a investigación. Y finalmente la interpretación, que pues aquí ya es más que nada dar a conocer los resultados. El enfoque del análisis de datos son 4. El análisis descriptivo, que es qué pasó, describir cuál es la situación. El análisis de diagnóstico, por qué pasó tal situación. El análisis predictivo, qué es lo que va a ocurrir próximamente. Y el análisis prescriptivo, que nos da recomendaciones de lo que podemos realizar. Ok. Bueno, entonces esto es únicamente referente a lo que es el análisis de datos en sí. Ahora vamos a pasar a la estructura organizacional. En cuanto a la estructura organizacional, en la empresa se seguía una cierta jerarquía, tanto de puestos como de clases, le llamaban ellos. Entonces, en primera instancia teníamos 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3. En la clase 1 estaban las personas que se les conocía como miembros y esas personas eran el personal operativo. Después en clase 2 estaban las conocidas como online y eran los jefes de grupo, y en la clase 3 abarcaba una parte que era team, section, plan y division. También en esta parte estaba enfocado a cierto tipo de puestos. Ahora, el tipo de jerarquía que se seguía era también en cuestión o en base
a la toma de decisiones. Si nosotros nos ponemos a pensar, un personal operativo usualmente no toma decisiones acerca de la empresa, pero un jefe de grupo ya puede tomar decisiones en cuanto a la producción y demás. Entonces, según el nivel de decisiones, iba a ser la clasificación, por así decirlo. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver cómo es el modelo de competencias y cómo se clasificaba y se desarrollaba. Bueno, para el análisis únicamente se consideró a clase 3, pero a partir de section. Anteriormente estaba team y luego section. Entonces, las personas que estaban en la parte de sección eran las que se iban a evaluar o analizar su desempeño en base al modelo de competencias. ¿Por qué? Son las personas de altos mandos, las personas que toman las decisiones, y además se tenía la hipótesis de que la dirección repercute directamente en el desempeño y en la productividad y en la toma de decisiones y demás. Ok, entonces, del total de personas de clase 3 se consideró únicamente el 23%, estamos hablando alrededor de 200 personas. Esta parte de sección teníamos 3% de división y 75% de plan, mayores a la parte de sección. Entonces, esto es referente a la muestra y a la población que estuvimos contemplando. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que es el modelo de competencias. Este modelo de competencias está estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener 4 factores. Uno es uno mismo, resultados, personas, y pensamiento o conocimiento. En estos 4 factores se desenglosan 12 competencias. Las 12 competencias, a su vez, se tienen que desenvolver en 4 escenarios. Esos 4 escenarios nos hablan precisamente de cómo las personas actúan. Y en esos 4 escenarios de contribución hay 4 comportamientos por cada escenario. Entonces, una sola competencia pues va a tener por lo menos 10, perdón, a lo más 16 comportamientos, los cuales eran los que se iban a someter a la evaluación. Entonces, en esto consistían las 12 competencias. No voy a explicar cada una porque de hecho tiene cada una cierta profundidad. Esta matriz que tenemos aquí nos habla, para empezar, del nivel jerárquico, de lo que primero que mostrábamos. Después vemos las competencias, vemos cada uno de los factores y está como 1, 2, 3 y 4 cada uno de los escenarios de contribución. Estos escenarios de contribución no afectan o no se llevan a cabo para todos los niveles. Para el más alto nivel, que es el nivel de director, sí tiene todos los escenarios de contribución. Sin embargo, para una persona que es clase 1 del área de producción únicamente abarca 1. Ahora, ¿por qué nada más 1? El escenario 1 habla de contribuciones dependientes, es decir, yo dependo de lo que los demás me digan. Por eso únicamente estamos contemplando en la clase 1 ese tipo de escenario. El siguiente es contribuyo de manera independiente, es decir, cómo lo que yo hago afecta a los demás y afecta a mi entorno. El otro es de manera estratégica, es decir, las decisiones que tomo o cómo sé yo crear estrategias para llevar a cabo mi toma de decisiones. Y finalmente, el otro escenario de contribución es a través de otros, ¿sí? Ok, entonces esos son los 4 escenarios y por eso no todos están seleccionados para todas las competencias en todos los niveles. Entonces tenemos tanto la jerarquía
como las competencias, como los escenarios, y todos esos pues tienen que embonar. Y bueno, como les comenté, cada escenario desglosa un cierto comportamiento, que sería la manera aterrizable de ver la competencia. Por ejemplo, ante una situación de desorganización, vamos a suponer, puede decir alguna competencia, yo trato de innovar o de solucionar y con los recursos que tengo crear una solución alterna. Sí, no, o en qué medida lo haces. Entonces eso ya va a ir enfocado a la calificación de la competencia. Ok, bueno, entonces ahí tenemos esa matriz y bueno, pues serían nuestras variables observables, obviamente. En cuanto a las matrices de datos, se tuvieron que generar dos matrices desde cero. ¿Por qué se tuvieron que generar? Porque el sistema no estaba actualizado, había desfases en los datos o no había información relevante. Entonces, en cuanto a lo de los operadores, tenemos que generar una base de datos que tuviera ID, nombre, supervisor, el puesto y el área en el cual se desarrollaba y demás. ¿Esto por qué se hizo? Porque como les comenté anteriormente, se automatizó la evaluación. La evaluación se hacía de manera manual. Entonces, ahora se tenía que pasar toda esta base de datos a un programa y ese programa automáticamente generaba las encuestas, en base a lo que ya hablamos anteriormente, se las enviaban a las personas que iban a ser sometidas a evaluación. Ahora, esto era una evaluación 360, es decir, se iba a evaluar a una persona, vamos a suponer que a mí me evalúa, mis subordinados, mi jefe, mis pares y mi evaluación. Entonces, era una evaluación 360. Se tenía que saber quién era el supervisor y quién eran los subordinados. Y la otra matriz que se generó fue pues especificar el factor, la competencia, el comportamiento y el escenario de contribución. ¿Y esto para qué? Porque a nosotros nos iba a ayudar esta información a saber la calificación. Entre más bajo, pues iba a ser la competencia en la cual habría que reforzar y crear planes de desarrollo y planes de capacitación adecuados ya sea al negocio o bien al área específica. Ok. Bueno, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Okay. Me surge la duda en esa evaluación 360, ¿qué pasa con los datos atípicos? Con los datos atípicos. Sí, o sea, ¿qué pasa con los datos atípicos? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que un subordinado te evalúa muy mal porque está molesto por lo que sea, ¿no? Entonces, pues te va a generar datos más bajos, ¿no? Evaluaciones más bajas comparadas con las de los demás, ¿no? Eso es un dato atípico que te va a modificar la realidad de tus datos, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, bueno, primero, ¿buscan eso? ¿Están pendientes de eso? ¿O cómo manejan ese tipo de datos atípicos? Sí, bueno, en principio fue como muy general la evaluación. Sí surgieron ese tipo de datos, obviamente, pero ahí ya más que nada es analizar de manera individual. Obviamente, si todo lleva una tendencia, es decir, pues mi jefe me evaluó bien, mis pares me evaluaron bien, obviamente pues probablemente mi evaluación esté bien. Eso ya también ahí hay un pequeño sesgo, porque a lo mejor yo no tengo una concepción tan real de mi desempeño y yo me evalúo por debajo, me evalúo por arriba, pero va a haber una tendencia que van a estar dentro de la media si nosotros lo calculamos, pero va a haber ese valor que se salga. Ese valor, pues obviamente hay que como que descartarlo y contemplar los valores únicamente que están, digamos, dentro de la varianza adecuada. Bueno. Y bueno, vamos a continuar ahora con el mapeo funcional de escalas ordinales, cuantificación de los comportamientos. Entonces ahora vamos a pasar todas estas variables cualitativas a variables cuantitativas. Entonces lo que se hizo, aquí por ejemplo ustedes pueden observar, este es un ejemplo nada más que tenemos el factor que es pensamiento
cultiva la innovación, que es la competencia, y contribuye de forma dependiente, que es el escenario de contribución. Y aquí, por ejemplo, viene compartir ideas nuevas y útiles, ¿no? Ese sería el comportamiento. Ahora, ¿qué tanto lo hago? Vamos en la escala de totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y a partir de esta escala es que damos ciertos valores. Estos valores que se contemplaron, que va de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, fue contemplando el modelo en sí. O sea, el modelo ya estaba establecido dentro de la empresa que hizo el análisis. Rumbo a la automatización de la evaluación. Aquí más o menos les voy a platicar lo que se hizo en el programa. Se trabajó con el departamento de desarrollo de software y demás. Se generaron las encuestas, se generaron el total de encuestas, fueron 2.716 encuestas para las personas involucradas. Ahí se tenía que aprobar que sí iban a realizar las encuestas, en ese momento iban 826, y pues los casos de negados o errores en algún tipo de encuesta, pues ahí se marcaba que en ese caso pues fue 0. Entonces de esta manera iba a ser el primer paso, generar de manera automática la evaluación, las encuestas y demás. Posteriormente el plan era que ya el software me arrojara obviamente los resultados en cada uno de los escenarios y ya me diera como que recomendaciones. Obviamente dependiendo de los resultados, eso iba a ser un enfoque hacia qué cursos eran potenciales tomar, pues más que nada ver las áreas de oportunidad. Ok, vamos a observar algunos de los resultados. Esto es de alguna área en general y aquí únicamente estábamos viendo los promedios. Los promedios por escenario de contribución. Contribuye dependiente, independiente, a través de otros y estratégicamente. En pues vemos una tendencia de crecimiento. Podemos decir que, por ejemplo, en esta área saben generar estrategias, saben generar ideas, pero no saben tal vez seguir órdenes o trabajar de manera individual. Eso es de manera general. Esta otra gráfica nos habla sobre las competencias. Cultiva la innovación, asegura la responsabilidad, comunica efectivamente y adaptabilidad situacional. Bueno, aquí es importante también resaltar que también en principio no se contemplaron las 12 competencias, únicamente se contemplaron 4. ¿Por qué? Porque el despliegue era empezar con 4, seguir con otras 4, cubrir toda la parte de sección y después desplegar hacia la clase 2 y posteriormente hacia la clase 1. Eran alrededor de 10,000 personas, entonces la generación de datos pues era muy grande. Entonces primero se empezó con un piloto, por así decirlo, que fue una muestra pequeña. Y posteriormente vamos aquí a analizar en cuanto a escenarios de contribución, pero de áreas distintas. Bueno, ahorita les voy a hacer un comentario. Estos datos que están aquí pues están representados muy elementalmente. Una situación que complicaba el trabajo era el software que se utilizaba para analizar los datos o para tener información, que pues era Excel, ¿verdad? Y Excel se empezó a colapsar con todos esos datos que se generaron. Entonces yo no podía trabajar con Excel, pero no permitían descargar algunos otros programas, pero está Power BI. No sé si alguien ha utilizado Power BI. Power BI es parecido o es de Microsoft, genera grandes o analiza grandes cantidades de datos. Además, es muy amigable en cuanto a las opciones que nos da de analizar gráficas. Podemos transferir datos de Python a Power BI y esto para las empresas pues es muy, muy útil, además de que nos genera informes. Los informes los podemos pasar de un celular a otro, entonces es muy práctico. Por ejemplo,
Aquí tenemos diferentes áreas, por mencionar algunas, tenemos aduanas, finanzas, alguna área que se llama JD, RH y sistemas. Entonces, estamos en esta gráfica viendo a través de los diferentes escenarios de contribución. Entonces, por ejemplo, en cuanto a contribuye estratégicamente, podemos observar que finanzas está muy arriba, está hasta por acá, ¿verdad? Uno de los desafíos también es pues que todos tengan como que la misma tendencia. Si podemos observar aquí en algunos puntos hay mucha discrepancia y eso es porque además de la organización tan compleja que se tenía en cuanto a jerarquía, cada uno de los departamentos, por así decirlo, trabajaba de manera independiente. Para mí eran como un gobierno descentralizado. Tenían ciertas reglas, ciertas normas que se regían obviamente por, digamos, una organización central, pero ellos tomaban sus propias decisiones en cuanto a sus propios recursos. Entonces eso hacía de que precisamente las competencias se vieran como muy heterogéneas. Sin embargo, vemos que en el último escenario de contribución hay como aquí en esta parte de aquí, hay una mayor homogeneidad que sería contribuye de manera independiente. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que las personas pues son autónomas. De hecho, sería interesante, por ejemplo, hacer un análisis de este tipo dentro de la licenciatura. Porque bueno, a mí me ocurrió que muchas veces como matemáticos como que nos aislamos y como que nos adueñamos mucho del conocimiento y nos es difícil compartir. Bueno, esto es algo extra, pero por ejemplo yo estudié aquí en la licenciatura y después estudié la maestría. Yo tenía que interpretar los datos y interpretar las ecuaciones, darles este sentido económico y además compartirlo. Y a mí fue una de las cosas más difíciles dentro de la maestría. Entonces sería interesante analizarlo de esta manera, ¿no? También precisamente para decir qué nuevos cursos hacen falta para fortalecer, pues más que nada, el programa. Y bueno, aquí nada más pues menciono lo que ya les había comentado, algunos desafíos pues era más que nada los programas con los que se estaban trabajando, que Excel no tiene la capacidad de analizar datos y eso no pasa únicamente ahí, pasa en gran parte de las empresas. Existe una desactualización en cuanto al manejo de ciertos programas de información. Y conclusiones, pues la evaluación de desempeño basada en competencias nos permite una medición más objetiva y estratégica del rendimiento. Las matemáticas son fundamentales en este proceso. Vimos áreas como estadística, álgebra lineal, teoría de probabilidades, optimización y análisis de datos multivariados, que permiten modelar, interpretar y predecir comportamientos a partir de grandes volúmenes de información. Ay, perdón. Bueno, esas serían parte de las conclusiones. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Quién? Tengo que acercarles al micrófono. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Ok. Bueno, chicos, ahí tengo que pasar. Oh, bueno. Bueno, primero, Liliana, ¿qué tal? Un gusto tenerte por aquí de nuevo. Me pregunto la siguiente, o sea, ¿por qué dejaste la maquila? ¿Por qué dejaste la maquila? Digo, ¿por qué? Pregunto, no es morbo ni nada, ¿no? No El asunto es que aquí hay luego egresados que durante la carrera o al final de repente dicen, no, las clases no es lo mío, ¿no?
no quiero dar clases. Quisiera un trabajo en la maquila, ¿no? Hacer algo de estadística o lo que sea, ¿no? Y pues estás al revés, ¿no? O sea, ya estabas ahí y luego volviste a la docencia. Ajá. O sea, ¿por qué volviste, no? Y qué bueno, pero ¿por qué volviste, no? Porque mi plan, bueno, es seguir en el área de análisis de datos. Sí me gustaría hacer un doctorado ya más enfocado en esta parte, pero a mí me gusta la docencia. Y pasar, siempre me ha gustado, o sea, siempre me ha gustado enseñar, explicar, investigar, más que nada. Yo creo que por eso se me facilitó este tema, la creación de proyectos. Pero había una situación que precisamente yo no visualizaba cuando estaba ni en la maestría ni en la licenciatura, que era esa aplicación matemática más allá de lo que ya conocemos, de ingeniería y demás. Esta es un área completamente distinta. Entonces, eso a mí, en lugar de cerrarme, me enriqueció precisamente al momento de estar impartiendo clases, porque ahora ya mi enfoque con los alumnos no es solamente apréndete la teoría, apréndete tal cosa, sino desarrolla ese pensamiento, ve dónde se aplica y ve más allá. O sea, no es ver las matemáticas de manera aislada. Entonces, además de que aquí había ciertas restricciones y por ahí algún doctor me dijo una vez, Liliana, no entres a la maquila porque eres una persona de alma libre, entonces no te va a gustar, precisamente en la toma de decisiones, ¿verdad? Pero sí aprendí mucho, me gustó la experiencia, pero definitivamente pues la docencia es lo mío. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Dudas? Pregunten o pregunto. Si no, puede ser una pregunta, un comentario, una inquietud. ¿No? ¿Qué recomendaciones les darías a los estudiantes? ¿Qué recomendaciones les daría? Sí, con respecto a su preparación para el mundo laboral. Que aprendan mucho Excel. Eso que dicen no es mentira, realmente aprendan Excel. Yo siempre llevé Excel desde muy pequeña, pero no sabía ciertas funciones. Entonces sí aprendan como que de manera muy experta Excel, pero no se enfrasquen en esa situación, sino manejen también otros programas, desarrollen esa habilidad de pasar los conceptos matemáticos a una interpretación real que sea entendible para todos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento se empieza a enfrascar en las demostraciones, por ejemplo, o en los conceptos matemáticos. Y esa abstracción a veces es difícil volverla a regresar a lo cotidiano. Y a veces las personas cuando hablamos no nos entienden, pero es precisamente por ese pensamiento que desarrollamos. Entonces, pues, ver esa dualidad y diversificar, todo su conocimiento. Esa sería una de mis recomendaciones. Bueno, muy bien, pues le agradecemos nuevamente a Liliana por estar aquí con nosotros. Perdón, un aplauso, por favor. Le agradecemos a Lili el venir a acompañarnos y que no se despegue, no se desaparezca tanto, porque nos interesa mucho mantener esta comunicación con nuestros egresados para seguir viendo qué andan haciendo, por dónde andan. Y los invitamos a la siguiente sesión de noviembre con la que vamos a cerrar el coloquio de este semestre. Muchas gracias a todos. ¿Sirene? No. Espéreme, Sirene, espéreme. No, nada más para lo del aviso de mañana de que es la cuarta sesión del seminario de filosofía e historia de las matemáticas. Va a ser presencial en el edificio G igual. Ya. Perdón.